Hola a todos, bienvenidos a su canal. Bueno, en este vídeo voy a hacer el análisis de Bitcoin, voy a analizar Ethereum, Link, Litecoin, aprovechando que Bitcoin no se está moviendo mucho, voy a hacer estos análisis. Si tienes alguna moneda en especial o quieres un análisis en especial, por favor coméntalo y intentaré en próximos vídeos ir haciendo esos análisis. Y bueno, y antes de ir a esto, comentar que estos vídeos ciertamente a fines informativos y o formativos y no son asesoría de inversión para estos mercados. Y por favor, like al vídeo, suscríbete si no estás suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal. Y a ver si llegamos rápido a los 15.000 suscriptores. Ya saben que a los 15.000 pienso hacer un sorteo. Bueno, antes de ir con el análisis de Bitcoin y de estas otras criptomonedas, comentar que ayer saqué este vídeo sobre divergencias. Hablo sobre divergencias regulares y divergencias ocultas. Sobre todo las divergencias ocultas son las que son menos conocidas, más difíciles de detectar, pero son muy poderosas. Incluso en Bitcoin hace unos días se dio una divergencia oculta y de verdad que fue una muy buena señal de entrada. Bueno, vamos con los análisis. Como siempre vamos a empezar por Bitcoin, gráfico semanal. Seguimos dentro de ese rango de los 8.700, 9.700 y de momento el precio obviamente no está haciendo demasiado. Sin embargo, importante mirar, Bitcoin está haciendo nada diferente a lo que ha hecho en el post-halving anterior, ¿vale? Ustedes ven que después del halving tuvimos una caída incluso más profunda que la que hemos tenido aquí. Sin embargo, ustedes pueden ver que el precio se va sosteniendo sobre esa media de las últimas 21 sesiones. De momento seguimos por encima de esa media, con lo que seguimos en una tendencia alcista, ¿vale? Muchos me comentan que estoy muy alcista, pero es que lo vamos a ir viendo en este vídeo. De momento las indicaciones son alcistas, la tendencia es alcista, con lo que obviamente el precio puede caer en cualquier momento, pero hasta que no rompamos ciertos niveles de soporte, no podremos decir que el precio ya se va a hundir. De momento seguimos sobre soportes importantes, seguimos en una tendencia alcista y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver que en gráfico semanal seguimos en esa tendencia alcista y en el gráfico diario también. Como iba comentando, seguimos por encima de esa media de 21, con lo que todo lo que sea estar por encima de esa media, ustedes lo han visto aquí, lo han visto aquí en este último bull run, es estar en un movimiento alcista, ¿vale? Y mirad, Bitcoin, a comparación de lo que hizo en el halving anterior, no está haciendo realmente nada diferente, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, justo después de esa caída, cómo el precio se encajona, se mete en ese rango. Ustedes lo pueden ver perfectamente. Estuvo en un rango de entre los $550 y los $630 aproximadamente, y estuvo dentro de ese rango 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a la 10ª semana decidió romper ese rango por la parte superior, y a partir de ahí vimos un nuevo movimiento alcista, rompiendo ese último anterior que marcó antes del halving. Y comparándolo con lo que estamos haciendo ahora, ustedes pueden ver que post-halving tuvimos un retroceso y de momento llevamos 1, 2, 3, 4, 5 semanas dentro de ese rango, con lo que incluso podríamos estar un par de semanas más, o incluso, como lo vimos anteriormente, estuvo 10 semanas dentro de ese rango. Lo importante, y como ustedes lo ven aquí, es ir manteniendo ese nivel inferior del rango y sobre todo ir manteniendo esa media de las últimas 21 sesiones. Hasta que no rompamos esta media hacia abajo, no podremos pensar que el precio va a entrar en un nuevo movimiento alcista, con lo que de momento, una vez más, seguimos dentro de ese rango, no ha cambiado nada, seguimos en un movimiento alcista, y lo importante es romper ese rango, ¿vale? Romper ese rango e ir a romper ese último alto anterior que nos marcó antes del halving, para que nos confirme ese próximo movimiento alcista. Y ese alto es este de aquí, alto que nos marca antes del halving, romper ese rango y romper ese último alto para confirmar un nuevo movimiento alcista.
Y mirar, otra cosa, también algo muy similar es el RSI. Vamos a marcarlo, mirar dónde está el RSI en estos momentos. Está aproximadamente en la zona de los 52 puntos, 53 puntos, justo en este rango. Ustedes lo ven, dónde está el RSI y mirar dónde estamos ahora mismo, ¿vale? Muy similar a lo que estamos haciendo ahora, a lo que hemos hecho anteriormente. Lo importante es que no perder ese nivel en el RSI, ya que si lo perdemos cada vez que lo hemos perdido, ustedes ven que hemos tenido una corrección importante. Eso en cuanto al gráfico semanal. ¿Y por qué digo que en el gráfico diario seguimos dentro de un movimiento alcista? Ustedes saben que una tendencia, en este caso alcista, se compone de mínimos cada vez más altos y de máximos cada vez más altos. Y de momento es algo que Bitcoin está haciendo. Ustedes pueden ver que Bitcoin en este movimiento ha ido marcando mínimos más altos cada vez y también está marcando esos altos más altos cada vez, con lo que seguimos dentro de una estructura alcista, ¿vale? Ahora, otra cosa con respecto a las divergencias ocultas que enseño en ese vídeo, mirar cómo Bitcoin aquí nos montó una divergencia oculta de este mínimo a este mínimo de aquí en el precio, una divergencia oculta alcista. El precio, los mínimos son más altos, ¿vale? Este es más alto que este de aquí, y en el RSI o en el indicador los mínimos son más bajos que el anterior, ¿vale? Mínimo más bajo que el anterior, en el precio mínimo más alto que el anterior, y ustedes ven como el precio tuvo un movimiento alcista, una clara divergencia oculta. Es para que ustedes vean que el conocer esta información que doy en este vídeo es muy importante saberla, sobre todo saberla. Bueno, también seguimos dentro de esa especie de triángulo ascendente y ya sabemos que los triángulos ascendentes son un patrón de continuación de tendencia. En un 70% deberían romper por la parte superior y tiene un 30% de posibilidades de que rompa por la parte inferior. Todo lo contrario, un triángulo descendente. Pero es que además, mirad, les voy a mostrar algo interesante. Si invertimos la escala, ¿vale? Si invertimos la escala, nos estaría marcando un triángulo descendente, con lo que en teoría debería venir a testear esta zona y romperla, ¿vale? Una continuación de tendencia, y este movimiento es muy parecido a movimientos que ya hemos tenido anteriormente. Y mirar esta comparación, este es el movimiento del 2017, esta es la escala normal, el precio sube con fuerza, empieza a caer, nos monta esa especie de triángulo descendente, altos o máximos cada vez inferiores, y el precio, ustedes ya saben que tuvimos una caída importante. Esta es la escala invertida con el movimiento que estamos viendo ahora mismo. El precio sube, ¿vale? Algo muy parecido, sube con mucha fuerza, empieza a retroceder y nos empieza a montar esos máximos más bajos cada vez, nos monta esa especie de triángulo descendente, con lo que en teoría deberíamos ir a romper por la parte inferior. Entonces voy a invertirlo una vez más, ¿vale? Y en teoría, por análisis técnico, un triángulo ascendente en este caso debería romper por la parte superior. Ahora, ¿qué tenemos que ver para pensar que este triángulo no se va a dar? Pues precisamente empezar a romper esa línea de tendencia alcista, empezar a romper esos mínimos anteriores, sobre todo el mínimo de los $8.700, que es este 8.600, 8.700, que es este mínimo de aquí, y entonces sí que podríamos entonces pensar a que la estructura alcista va a empezar a cambiar. De todos modos, ustedes también miren, comparen, ¿no? Estos movimientos, estos tops anteriores, vamos teniendo esos máximos cada vez más bajos. Aquí igual vamos teniendo máximos cada vez más bajos. Incluso si marcamos línea de tendencia, vemos que son líneas perfectamente a la baja, ¿vale? Indicando ese cambio en esta estructura alcista.
mientras que en este movimiento ustedes pueden ver que la estructura es totalmente diferente a esas estructuras que nos ha dejado en esos altos anteriores, con lo cual seguimos dentro de un movimiento alcista. Y como ya lo he dicho, lo que tendría que pasar sería empezar a montar altos cada vez más bajos, empezar a romper esos mínimos, y entonces sí, ahí sí que podríamos pensar que la estructura de la tendencia está cambiando, y al romper esos mínimos y empezar a marcar nuevos altos más bajos y nuevos mínimos más bajos, como lo hemos visto aquí en estos movimientos, entonces sí, si vemos ese cambio de estructura, entonces sí podremos pensar que el precio va a volver a entrar en un movimiento alcista e ir a buscar nuevos mínimos, ¿vale? Ahora, les quiero mostrar otro fractal también, que en gráfico, sobre todo comparando el gráfico de un día con el gráfico de 4 horas, mirad este fractal, la parte de arriba es gráfico de 4 horas y la parte de abajo es el gráfico diario, ¿vale? Esto fue en noviembre del 2019, el precio cae y nos monta este movimiento, digamos, se mete en ese rango y claramente tenemos una acumulación en ese rango. Usted lo ven, cae, sube, vuelve a caer, entran los compradores, los vendedores intentan volver a llevarse el precio hacia abajo y vuelven a entrar los compradores. Algo muy parecido que está sucediendo en 4 horas. El precio cae, justo como lo vimos aquí, el precio sube, justo como lo vemos aquí, los vendedores vuelven a intentar llevarse el precio hacia abajo, incluso marca un nuevo mínimo, tal como lo vimos aquí, entran los compradores con fuerza, ¿vale? Aquí volvemos a tener ese movimiento bajista y volvemos a tener una vela verde como esta de aquí de rango amplio. Ahora, para confirmar un nuevo movimiento alcista, sobre todo en el corto plazo, Bitcoin tiene que hacer lo que hizo precisamente en este movimiento, venir a romper ese soporte, esa resistencia, la parte superior de este rango de aquí, tal como lo hizo anteriormente, venir a romper ese nivel de resistencia, y en caso de romperlo, ustedes lo ven como lo hizo aquí, podría ser una entrada en rompimiento, o incluso la entrada segura sería dejar que rompa, retesteo a ese nivel anterior, resistencia, nuevo soporte, y desde ahí ver un nuevo movimiento alcista. De todos modos, yo lo que estoy sobre todo esperando, y ya lo comenté en el vídeo anterior, es sobre todo el rompimiento de esta media de 21, ¿vale? Y es precisamente, está justo por la parte superior de ese rango, la zona de los 9.500, 9.600 dólares, y en caso de ver ese rompimiento, yo personalmente me podría plantear una entrada en largo en rompimiento. Ahora vamos con Link. Esto es Chainlink contra el dólar. Mirad, Link, esta línea de tendencia alcista la tengo, bueno, marcada desde hace mucho tiempo. Aquellos que me lleven siguiendo durante bastante tiempo saben que yo holdeo Link, lo sigo manteniendo, y mirad cómo, bueno, aquí en este movimiento perdimos esa línea de tendencia, sin embargo, ahora mismo de momento la está manteniendo. Importante que la siga manteniendo. También hablando de esas divergencias ocultas, vemos que aquí en Link tenemos una divergencia oculta positiva, una divergencia oculta alcista, mínimos más altos en el precio, mientras que en el RSI tenemos, digamos, esos mínimos más bajos, con lo que es una clara divergencia oculta, y por lo general las divergencias ocultas son patrones de continuación de tendencia. Ahora, lo importante con Link, y es lo que yo personalmente llevo esperando mucho tiempo, es el rompimiento de la zona aproximadamente de los 4.80, 4.85. Si vemos ese rompimiento, podremos ver un movimiento fuerte al alza, ya que ustedes ven que es una zona de resistencia muy importante. Y sobre todo, si nos seguimos manteniendo sobre la zona de los 3 dólares, 3.10, es una buena indicación. En caso de perder esa zona de los 3, entonces sí podríamos incluso ir a testear una vez esa parte baja de este rango anterior, ¿vale? Sin embargo, vamos viendo que una vez más, clara tendencia alcista,
vamos marcando esos cada vez mínimos más altos, ¿vale? Y lo que nos falta ahora es marcar un nuevo mínimo más alto para continuar con esa estructura alcista. Obviamente el mercado de las alts depende mucho de lo que haga Bitcoin. Si vemos que Bitcoin sube, rompe finalmente ese nivel de resistencia de los $10.000 aproximadamente, podremos ver también al Link rompiendo esa resistencia y poder ver un movimiento brutal al alza. Ahora, Ethereum, igual que Bitcoin, también sigue dentro de un movimiento alcista, incluso más claro que Bitcoin, teniendo esos mínimos cada vez más altos y marcando altos cada vez más altos en esta estructura. Seguimos dentro de esa estructura alcista, ¿vale? Lo importante en cuanto a Ethereum es, de momento nos encontramos en ese rango de los 228, 230 y los 250 aproximadamente. Lo importante es romper esta línea de tendencia bajista y sobre todo romper ese alto, la parte superior de ese rango. Estamos hablando de los $250. En caso de romper ese rango, podríamos ir a ver un testeo a ese último máximo anterior y estamos hablando aproximadamente de los $290. Importante mantener el rango por la parte inferior. En caso de perderlo, entonces sí podríamos incluso ir a buscar un nivel inferior, incluso podríamos ir a buscar el nivel de los $200. Sin embargo, muy parecido a Bitcoin, testeando esa media de 21, importante que la rompa al alza en el corto plazo. Aquí también se podría plantear una entrada al alza en rompimiento de esa media para por lo menos ir a testear la zona de los 248, 250 dólares. Y si tiramos un Fibonacci, ¿vale? Desde este último punto anterior a ese último punto mínimo, mirar dónde estamos. Justo ese rango por la parte superior coincide con el 0.78 de Fibonacci, una zona, un rango importante de resistencia, con lo que si lo rompemos en el corto plazo, nuestro próximo target sería el 0.88, que son los 265 aproximadamente, y en caso de romper ese nivel iríamos y las probabilidades serían altas de ir a testear ese último alto anterior. Importante mantener los 229, 230. En caso de romperlo, sí podríamos ir a testear el 0.61 y estamos hablando, como ya lo he comentado, la zona de los 200, 212 dólares. Importante no perder ese nivel. En caso de perder ese nivel de Fibonacci, el 0.61, iríamos a buscar el 0.50, ¿vale? Pero ustedes ven perfectamente cómo esta zona alta es una zona importante de resistencia. Tenemos el nivel de Fibonacci, tenemos esa línea de tendencia bajista y tenemos obviamente esa parte superior de ese rango que nos ha montado. Por eso si lo rompemos es muy viable incluso ir a testear ese último alto anterior. Ahora, en cuanto a Litecoin, vamos a buscar Litecoin, lo estaba viendo en Coinbase. Litecoin, a comparación de las monedas que acabamos de ver, como por ejemplo Ethereum, Link, e incluso comparándolo con Bitcoin, para mí es la que menos fuerza está demostrando. Podemos ver que el Litecoin lleva en este rango desde abril, prácticamente entre un rango de los 40 dólares y los 48, 49 dólares, ¿vale? Y sigue pivotando dentro de ese rango. Importante que no lo pierda por la parte inferior. En caso de perderlo por la parte inferior, por análisis técnico clásico, debería ir a buscar la zona de, vamos a ver si me deja, la zona aproximadamente de los 33 dólares, 30 dólares, que es este mínimo de aquí, y en caso de romperlo por la parte superior, podríamos ir a buscar la zona de los 58, 60 dólares, que es este último mínimo de aquí, donde tenemos el rompimiento en esta caída, ¿vale? Ahora, ¿por qué digo que el Litecoin con respecto a Bitcoin, a Ethereum, demuestra más debilidad? Ustedes pueden ver que
mientras que Bitcoin incluso ha venido a testear su último máximo anterior, Litecoin está muy lejos de testear incluso ese último alto. Ethereum también, mirar, ha estado muy cerca de ir a testear ese alto, se ha quedado en el 0.78, mientras que Litecoin, si tiramos un Fibonacci desde ese punto alto, ese último punto anterior, mirar dónde está en el 0.38, ni siquiera ha sido capaz de ir a testear el 0.61% de Fibonacci, el 0.61 de Fibonacci. Por eso comento que en comparación, Litecoin en comparación a Bitcoin, ustedes pueden ver perfectamente el movimiento alcista importante que ha tenido Bitcoin, incluso ir a testear ese último alto. Ha tenido un retroceso del 100% del movimiento, ¿vale? Mirad, vamos a tirar el Fibonacci y tenemos prácticamente aquí en este punto fue a testear el 100%, hizo un retroceso del 100%. Ethereum ha tenido un retroceso del 78%, demostrando fuerza, mientras que Litecoin tan solo ha retrocedido un 38% desde esta caída, con lo que obviamente si vemos que Bitcoin sube, podríamos ver a Litecoin subiendo. Sin embargo, viendo lo que ha hecho Bitcoin, lo que ha hecho Ethereum, Litecoin de momento está demostrando bastante debilidad. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Si este vídeo les ha aportado algo, por favor, like. Comenten ustedes qué piensan, comenten qué moneda les gustaría que yo analizara. Y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias y hasta luego.